Tenía 30 años y una vida tranquila, de esas que avanzan sin sobresaltos, hasta que un detalle mínimo lo cambia todo. Aquella mañana llamé a un fontanero porque el fregadero llevaba días quejándose con un gorgoteo persistente. El agua bajaba despacio, como si dudara, y yo no tenía paciencia para más retrasos. Él llegó puntual, con una caja de herramientas gastada y una forma educada de hablar que me dio confianza desde el primer momento. Mientras trabajaba en la cocina, yo ordenaba papeles en el salón. El sonido del metal, el agua corriendo, los pasos medidos por el pasillo. Todo era normal. En un momento me avisó, con voz neutra, que necesitaba usar el baño. Asentí sin pensar. La casa siguió en silencio unos minutos que se alargaron más de lo esperado. No fue curiosidad lo que me llevó a levantarme, sino una sensación vaga, como cuando algo no encaja del todo. Me acerqué al pasillo con la intención de comprobar si necesitaba algo. La puerta estaba entornada. No fue mi intención mirar, pero mis ojos se encontraron con una escena que me dejó inmóvil. No hubo palabras, ni gestos exagerados. Solo un instante incómodo, humano, demasiado íntimo para ser compartido. Sentí como me subía el calor al rostro y aparté la mirada de inmediato, con el corazón golpeando más rápido de lo normal. Volví al salón intentando convencerme de que no había visto nada, de que todo había sido un malentendido. Me senté, respiré hondo, conté los segundos. Pensé en cerrar ese episodio en silencio, dejarlo pasar como se dejan pasar tantas cosas. Pero algo en mí se resistía. No era juicio ni reproche, era una mezcla extraña de sorpresa y compasión. Pensé en lo frágiles que somos cuando creemos estar solos. Cuando salió del baño, evitó mirarme a los ojos. Continuó con su trabajo como si nada hubiera ocurrido, aunque sus manos temblaban apenas. Yo lo observaba de reojo, preguntándome si debía decir algo o guardar ese secreto improvisado entre las paredes de mi casa. El fregadero empezó a tragar el agua con normalidad. El problema técnico estaba resuelto, pero otro, mucho más silencioso, se había instalado entre nosotros. Me ofrecí a traerle un vaso de agua. Fue una excusa sencilla, casi torpe, pero necesaria. Al dárselo, nuestras miradas se cruzaron por primera vez desde aquel instante. No dije nada entonces. Solo asentí, como quien reconoce sin palabras una situación delicada. Él murmuró un agradecimiento y bebió despacio. En ese silencio compartido entendí que no quería que aquel momento quedara suspendido como una sombra incómoda. Decidí que, cuando terminara, hablaría con él. No para señalar, sino para devolverle la dignidad que a veces se pierde en los descuidos. Porque hay encuentros que no buscan escándalo, sino comprensión. Y supe, con una certeza inesperada, que esa conversación cambiaría algo en los dos. Pasaron unos minutos más hasta que anunció que había terminado. Cerró la caja de herramientas con un chasquido seco, como si ese sonido marcara el final de algo más que un trabajo doméstico. Yo asentí y le indiqué la mesa del comedor para que dejara el recibo. Mientras escribía, el silencio pesaba. No era incómodo, era denso, cargado de todo lo que no se había dicho. Respiré hondo y supe que si no hablaba en ese momento, no lo haría nunca. No levanté la voz ni busqué palabras complicadas. Le dije que había pasado algo en el baño, que no había sido mi intención ver nada, y que no estaba allí para juzgarlo. Mi tono fue calmado, casi maternal, aunque yo misma me sorprendí de esa serenidad. Él se quedó quieto, con el bolígrafo suspendido en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando levantó la mirada, vi en sus ojos algo que no esperaba, vergüenza mezclada con alivio. No se excusó de inmediato. Primero respiró, como si necesitara permiso para hacerlo. Luego habló en frases cortas, explicando sin entrar en detalles, usando rodeos parecidos a los míos. Dijo que a veces la soledad pesa más de lo que uno admite, que los hábitos se convierten en refugios silenciosos. Yo escuché sin interrumpir, consciente de que aquella confesión no me pertenecía, pero me había sido confiada. Le respondí que todos cargamos con momentos que preferiríamos mantener ocultos, que no somos solo lo que hacemos cuando nadie nos mira. Sentí que mis palabras no eran solo para él, sino también para mí. En ese intercambio, algo cambió. La tensión se transformó en una calma extraña, casi íntima,
como la que se siente después de una tormenta inesperada. Hablamos unos minutos más, sin prisa. No de lo ocurrido, sino de cosas simples, del calor que hacía ese verano, de los trabajos que nunca terminan, de cómo una casa puede parecer distinta según el día. Yo me sorprendí pensando que, de no haber pasado nada, jamás habríamos cruzado más que frases funcionales. A veces un error abre una puerta que la normalidad mantiene cerrada. Cuando se levantó para irse, me pidió disculpas con una sinceridad que no sonaba ensayada. Yo las acepté sin dramatismos. Le pagué, nos despedimos en la puerta, y lo vi alejarse por la escalera con el paso más ligero que al llegar. Cerré la puerta despacio y apoyé la espalda en ella unos segundos. La casa volvió a su silencio habitual, pero yo ya no era la misma. Me quedé pensando en cómo un instante inesperado puede obligarnos a mirarnos de frente, a elegir entre el juicio y la comprensión. Esa noche, mientras lavaba los platos en el fregadero ya reparado, entendí que la verdadera reparación no siempre es la que se ve. A veces ocurre en lugares más discretos, donde nadie aplaude, pero algo se acomoda por dentro. Y supe que esa historia aún no había terminado, que quedaba una última parte por comprender. Esa noche casi no dormí. No por inquietud, sino porque mi mente seguía repasando cada detalle con una claridad extraña. No era la imagen en sí lo que volvía, sino la sensación de haber cruzado una frontera invisible. Comprendí que aquel encuentro había sido menos sobre él y más sobre mí, sobre cómo reacciono cuando la realidad se sale del guión esperado. Al día siguiente me desperté temprano y abrí la ventana de la cocina. El aire entró limpio, y por primera vez en días no escuché el gorgoteo del fregadero. Preparé café con calma, como si ese gesto cotidiano fuera una forma de ordenar lo que llevaba dentro. Pensé en cuántas veces juzgamos sin conocer, en cuántas historias se quedan incompletas porque nadie se atreve a sostener una conversación incómoda. No volví a ver al fontanero. No hubo llamadas ni mensajes, y así debía ser. Sin embargo, su presencia dejó una huella inesperada. Me descubrí más atenta a las personas, a sus silencios, a lo que esconden detrás de una sonrisa profesional. Entendí que todos, sin excepción, llevamos rincones privados que preferimos no iluminar. Pasaron los días y la anécdota se fue asentando como un recuerdo sereno, sin aristas. No hubo escándalo, ni drama, ni secretos que pesaran. Solo una lección discreta: la dignidad no se pierde en un descuido, se pierde cuando dejamos de ver al otro como humano. Yo había tenido la oportunidad de elegir, y esa elección me dio una paz que no esperaba. Una tarde, mientras ordenaba el baño, me detuve un instante frente al espejo. Me miré con honestidad. Vi a una mujer de 30 años que había aprendido algo simple y profundo, que la comprensión no debilita, fortalece. Que hablar, incluso cuando cuesta, puede cerrar heridas antes de que existan. Apagué la luz y cerré la puerta. La casa volvió a ser solo mi casa. El episodio quedó atrás, pero el eco de esa conversación siguió acompañándome, recordándome que la vida no siempre se define por grandes decisiones, sino por pequeños gestos silenciosos que nadie ve. Y así terminó todo. Sin sobresaltos. Sin finales grandiosos. Solo con la certeza de que, a veces, los momentos más inesperados son los que nos enseñan a mirar el mundo con un poco más de calma y humanidad.